Bien, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el TRAPS número 1, que habla sobre infecciones prevalentes en el primer nivel de atención. Bien, en este capítulo vemos neumonía adquirida en la comunidad. Bien. La introducción dice que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja asociados a un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax en pacientes que no han estado internados en los 14 días previos. El 4% de las consultas en un servicio de emergencias la realizan pacientes que presentan tos. De ellos, aproximadamente el 5% tiene neumonía, siendo el quinto diagnóstico en frecuencia luego de bronquitis, infecciones de las vías respiratorias altas, asma y sinusitis. Un estudio británico demostró que un 6% de los pacientes previamente sanos, sin historia de patología crónica pulmonar o cardíaca, que consultaba con sus médicos de cabecera por tos aguda, presentaba neumonía. La neumonía adquirida de la comunidad es en general un proceso de curso benigno, pero ocasionalmente puede evolucionar hacia una enfermedad grave. El 80% de los pacientes puede atenderse en forma ambulatoria. De los pacientes con neumonía que son hospitalizados, entre el 10 y el 25% puede requerir cuidados intensivos, principalmente cuando se requiere asistencia respiratoria mecánica o de soporte hemodinámica. Las personas de 65 y más años tienen mayor incidencia de neumonía y mayor frecuencia de formas graves, y la mayoría de los pacientes internados por neumonía tienen más de 65 años. En Argentina, la neumonía es la sexta causa de muerte general y la quinta causa en adultos de 65 y más años. Hasta un 90% de las muertes por neumonía ocurren en personas de 65 y más años. La neumonía tiene distribución universal y en todos los países ocasiona anualmente un gran número de casos, hospitalizaciones y defunciones. Si bien puede haber cuadros de neumonía durante todo el año, generalmente se produce en los meses de invierno. Diagnóstico. Los síntomas respiratorios más frecuentes en un paciente con neumonía son la tos. La tos está presente en más del 90%. La disnea en un 66%. La expectoración en un 60% y el dolor de tipo pleurítico en el 50% de los casos. Un estudio realizado en nuestro país reportó que la fiebre, tos productiva y dolor pleurítico estaban presentes en el 89%, 58% y 73% de los pacientes con neumonía respectivamente. Los pacientes ancianos pueden presentar cuadros menos sintomáticos y en ellos la sospecha debe ser mayor para poder arribar a un diagnóstico correcto. Bien, en las manifestaciones clínicas tenemos signos y o síntomas locales que son tos, disnea, expectoración, dolor torácico, puntada de costado, taquipnea de más de 16 respiraciones por minuto,
signos de foco pulmonar, crepitantes, disminución de la entrada de aire y matidez. Después tenemos signos y o síntomas generales, que son fiebre mayor a 38 grados, escalofríos, confusión y taquicardia. ¿Cómo confirmar la sospecha diagnóstica de neumonía? Bien, tenemos la radiografía de tórax. Ante la sospecha clínica debe confirmarse la presencia de neumonía observando nuevos infiltrados en la radiografía de tórax. La confirmación diagnóstica se realiza utilizando métodos complementarios como radiología o exámenes microbiológicos. El diagnóstico de neumonía se confirma radiológicamente por el hallazgo de infiltrado lobar o segmentario con o sin derrame pleural. Siempre que se pueda, es recomendable realizar una radiografía para confirmar el diagnóstico clínico y evitar el tratamiento antibiótico en infecciones respiratorias virales. ¿Debe solicitarse a todos los pacientes con sospecha de neumonía una radiografía de tórax? La radiografía de tórax tiene como ventajas ser un método complementario seguro, de bajo costo y accesible, y además permite diagnosticar posibles complicaciones como derrame pleural, neumonía multilobar, entre otros. Si bien la radiografía de tórax es necesaria para un diagnóstico correcto, en algunas situaciones podría no estar disponible y en este caso sería correcto instaurar tratamiento empírico sin la confirmación radiológica. Los estudios microbiológicos. Los exámenes microbiológicos permiten la confirmación etiológica de la neumonía, no siendo necesarios en la mayoría de los pacientes que se tratan en forma ambulatoria y evolucionan favorablemente. En aquellos casos en que se pueda realizar un estudio microbiológico, como muestra de esputo y 2 muestras de hemocultivos, es recomendable hacerlo ya que permite conocer la etiología de la infección y realizar el estudio de sensibilidad antibiótica. Estos estudios están recomendados para aquellos pacientes que por sus antecedentes personales lo necesiten o en situaciones que requieran internación. La sensibilidad y la especificidad de los métodos microbiológicos para establecer la causa de la neumonía son relativamente bajas. Determinar la etiología permite plantear un tratamiento dirigido, rotar racionalmente a la vía oral, evitar el uso inadecuado de antibióticos y conocer la prevalencia y el patrón de sensibilidad a los antibióticos de los patógenos. Esta búsqueda de la etiología debe hacerse empleando criterios de costo-eficiencia. Muchos expertos coinciden en que esto se justifica solo ocasionalmente. La relación costo-efectividad de realizar hemocultivos, cultivo de esputo y detección de antígenos o anticuerpos en pacientes con neumonía no ha sido demostrada. No se recomienda realizar estudios microbiológicos en pacientes que sean tratados en forma ambulatoria. Es una recomendación tipo 2, es decir, que el grado de evidencia proviene de resultados claros de al menos un estudio bien diseñado, incluyendo estudios de cohorte o caso control. En aquellas personas que requieran internación, se deben realizar hemocultivos pareados y cultivo de esputo y eventualmente estudios especiales como
anticuerpos pareados para Mycoplasma y Clamidia pneumoniae, entre otros. En pacientes ambulatorios, lo más importante para reducir la mortalidad por neumonía es brindar rápidamente un tratamiento antibiótico adecuado. Para ello, el mismo debe ser instaurado en forma empírica. Hay que realizar estudios microbiológicos en estos pacientes. Retrasaría el comienzo del tratamiento sin llegar a aportar datos clínicos relevantes en la mayoría de los pacientes, y solo en el 10% de los casos los resultados microbiológicos modificarán la elección inicial del antibiótico. Un estudio realizado en nuestro país reportó los resultados microbiológicos de 343 pacientes atendidos en forma ambulatoria e internados en un hospital escuela de la ciudad de Buenos Aires. Solo un 42% de los pacientes atendidos tuvo un aislamiento microbiológico, siendo la sensibilidad del hemocultivo del 10% y la del cultivo de esputo del 33%. La etiología de la neumonía en nuestro país, según diversos estudios, en primer lugar está el Streptococcus pneumoniae, en segundo lugar está el Haemophilus influenza, en tercer lugar se encuentra Moraxella catarrhalis, en cuarto lugar Mycoplasma pneumoniae o Clamidia pneumoniae y otros virus, Clamidia psittaci, Coxiella burnetii, Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas. La confirmación de la sospecha diagnóstica de neumonía, ya sea por radiología o por exámenes microbiológicos, no debe poner en riesgo el inicio precoz del tratamiento en los pacientes con signos y síntomas clínicos característicos. En los pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades, se recomienda derivar a un segundo nivel de atención para realizar estudios complementarios. En los servicios de salud en los que no se puede realizar la radiografía o recolectar la muestra microbiológica antes de iniciar el tratamiento, el diagnóstico de neumonía puede ser clínico y basarse en el interrogatorio y en el examen físico realizado por el médico. Esta conducta también es adoptada por la Sociedad Torácica Británica, que sostiene que el diagnóstico de neumonía en pacientes tratados en la comunidad se realiza solo con la anamnesis y examen físico, solicitando radiografía de tórax ante duda diagnóstica. Mala evolución o riesgo de patología pulmonar subyacente, por ejemplo, cáncer de pulmón. Definición de neumonía de la Sociedad Torácica Británica. Son síntomas de infección respiratoria baja, tos junto a otros síntomas de infección respiratoria baja, más alteraciones nuevas en el examen físico pulmonar, más a menos un síntoma de infección sistémica como sudoración, fiebre, dolor, mialgias o temperatura igual o mayor a 38 grados, y más que no haya otra explicación para la patología que presenta el paciente. La combinación de signos y síntomas puede ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, un estudio demostró que la ausencia de taquicardia, que es la frecuencia cardíaca mayor a 100 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, menos de 100 latidos por minuto, taquipnea con una frecuencia respiratoria menor a 20 respiraciones por minuto y fiebre con una temperatura menor a 37,8 grados centígrados, reduce significativamente la probabilidad de presentar neumonía. Bien,
Esto es todo por ahora. En el próximo episodio vamos a ver el abordaje del paciente con neumonía. Gracias.